Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de robótica. Mi número de grupo es el 11 del tutor a cargo. Para este curso es el tutor Luis Alfonso. Esta es la fase número 4, eh, donde voy a sustentar la parte número 1, donde se nos pide unas actividades. La primera de ellas es hacer instalación del software de MATLAB y unos complementos. El Robotic System Toolbox y el Robotic Toolbox para MATLAB de Peter Kurk. Vamos entonces a revisar. Tengo instalado en mi equipo el software de MATLAB y los complementos. Para hacer la validación miramos nuestros add-ons y miramos que si digitamos Robotics aparece el Robotic System Toolbox y el Robotic Toolbox para MATLAB de Peter Korb. Continuando con el desarrollo de la guía, en el paso número 6 se nos pide construir un robot paso a paso con los comandos Rigid Body Joins, Rigid Body Tree, Add Body y otros comandos para poder generar en MATLAB la construcción del brazo robótico. Vamos entonces a ver en MATLAB cómo se desarrolló. Tomando el ejemplo que nos ha dado el tutor, voy a tomar los mismos parámetros de David Hartenberg. La fase pasada yo lo hice a través del método geométrico, entonces voy a hacer uso de estos para poder hacer la construcción del robot. Vemos entonces una matriz que tiene 4 columnas donde describe traslaciones y rotaciones para eje X y para eje Z. Vemos que tiene 6 filas. Estos son los 6 ejes que se proponen para la construcción de este brazo robot. Luego de esto tenemos una variable que es definida como robot a la que se le asigna el comando rigid body tree. Este es la definición de nuestro árbol rígido del cuerpo del robot. Es la parte inicial, digamos, donde se soportan las demás partes. Luego empiezan las definiciones tanto de eslabones como de articulaciones de nuestro robot. Entonces se inicia con body 1, es el primer eslabón, se define a través del comando rigid body body 1 y la articulación es definida como JNT1, se define a través del comando rigid body join. Acá pues se le asigna, digamos, una función de revolución que nos hace entender que es un giro o una rotación a través de un eje, es decir, un grado de libertad. Podríamos tener más en otros tipos de robots y hacer una configuración diferente, por ejemplo, configuraciones prismáticas para una traslación lineal o, por ejemplo, un tornillo sin fin que tiene tanto traslación como rotación, pero para este caso pues aplica revolución. Luego, a través de setFixes transform, vamos a decir o a tomar los parámetros de la matriz en la fila 1 hasta terminar todos los parámetros de Navier-Hartenberg y se los asignamos a la primera articulación. Vamos a decir que esa articulación es un cuerpo en movimiento, body.join. Luego, con el comando addBody, vamos a decir que conecte ese primer eslabón al cuerpo o la base del robot, al árbol principal. Ya en adelante, pues repetimos los mismos comandos y las asignaciones a las diferentes variables para completar los 6 ejes que necesitamos en este robot, de la misma manera que lo explicamos anteriormente, tomando de igual manera cada una de las filas de la matriz y asignando esos datos para poder hacer la construcción del robot, definiendo las articulaciones o cuerpos en movimiento y adicionando cada parte o conectando cada parte una con otra hasta llegar a completar los 6 ejes.
Luego, con Show Details vamos a decir que el robot quede ordenado de una forma coherente o de una forma pues de 1 hasta 6. Luego vamos a través de Show Robot a mostrar nuestro robot en las coordenadas que por medio del comando Axis se definen a continuación. Con Axis Off vamos a decir que solo vamos a mostrar nuestro robot. Si nosotros corremos, vamos entonces a observar que efectivamente se da la construcción del brazo robótico en MATLAB. Como lo vimos en la webconferencia, necesitamos entonces que el robot visualizar desde el eje X para que ya tengamos un sentido lógico donde tenemos nuestra base, nuestras articulaciones que vemos acá y nuestros eslabones que constituyen el brazo robótico. Continuando con el desarrollo, entonces vamos a observar, todo esto es la definición que acabamos de hacer. Vamos a desarrollar, nos dice investigar 2 modelos de robot comerciales que se encuentren o que posean el Robotic System Toolbox y el Robotic Toolbox de Peter Core. Yo escogí el Fanuc M10ID 10L. Recordemos que en la fase anterior escogimos un robot paletizador industrial, un Fanuc M410-800F. Este tiene unas características similares a ese robot, solo que es un robot más liviano y para trabajos más ligeros. También escogí un KUKA KR5 que lo vamos a ver más adelante. Si vemos entonces un resumen de las características, este robot tiene un número de ejes de 6. El anterior tenía 4 ejes, una carga útil de 10 kilogramos. Nuestro robot anterior tenía carga útil de 2.500 kilogramos, un alcance máximo de 1.636 milímetros. El anterior tenía aproximadamente 3.200 milímetros. Ambos poseen las mismas protecciones. Ese robot tiene un peso total de 150 kilogramos, el anterior o el de la fase anterior 2.500 kilogramos. Vemos que es un robot mucho más grande, mucho más robusto y para trabajos más pesados. La repetibilidad de este robot es 0.03 milímetros. Recordemos que la repetibilidad es aquello que nos da como la exactitud de nuestro robot. Es decir, cuando él hace un movimiento y regresa al punto de origen, es como esos milímetros de desfase. Mientras menor sea el número, pues mejor va a ser la exactitud o la precisión del robot. Este FANUC, el 10L, está para paletizado, recogida de materiales, manipulación y dispensación. Tenemos acá una tabla resumen de los movimientos del robot, los ángulos, las distancias y pues de las características en general. Luego viene el KUKA KR5, otro de nuestros robots, y este igual posee 6 ejes, una carga útil de 5 kilogramos, tiene menos capacidad, pero tiene más alcance, 1.411 milímetros, las mismas protecciones, 127 kilogramos de peso, una repetibilidad de 0.04 milímetros y se utiliza también para manipulación, ensamblado y dispensado. Vemos acá la tabla resumen. Ahora vemos, se nos pide hacer una elección de uno de esos 2 robots para aplicarlo en MATLAB y hacer la simulación de un movimiento, una trayectoria. Vamos entonces a MATLAB y vamos a revisar que existan esos 2 robots. Para eso entonces vamos a abrir el portafolio o el folder donde encontramos los modelos. En los modelos tenemos entonces el FANUC 10L y el KR5 de KUKA. Acá tenemos el FANUC y los parámetros ya preestablecidos, lo mismo que para el KUKA KR5. Vamos a tomar la trayectoria de ejemplo del tutor y la vamos que nos proporciona el tutor y vamos a hacer las adaptaciones para poder hacer los movimientos del robot KUKA KR5.
Vamos entonces en el código primero a limpiar los datos. Vamos a llamar nuestro robot KUKA KR5. Vamos a hacer una variable PO, que es la posición inicial de nuestro robot, y le vamos a asignar unos datos, en este caso QZ, que QZ son los datos de posición de inicio, que en este caso para esta variable QZ están todos en cero. Vamos luego a tomar o a definir el punto de la vista de nuestra gráfica, de nuestro robot. Se define la variable vista. Luego vamos a decir que KR5 va a ser graficado en un punto inicial con los parámetros de vista. Luego vamos a obtener la matriz de transformación para el QKKR5 en la posición inicial. Luego vamos a definir en qué eje vamos a hacer la trayectoria o sobre qué eje vamos a aplicar esa trayectoria. Recordemos que es X, Y, Z. En este caso lo vamos a aplicar para el eje Z. Luego vamos a definir una rotación de 90 grados, una trayectoria que se va a realizar 90 grados y se le va a definir una nueva matriz. Luego hacemos la cinemática inversa para hacer la transformación y poder cargar eso a un punto final en coordenadas KR5 y luego vamos a decir que la trayectoria va a ir desde el punto inicial al punto final. Luego vamos a mostrar el desplazamiento del robot. Vamos entonces a hacer la ejecución y vamos a observar que empiezan a cargarse en todos los datos. Vemos entonces que tenemos ya la gráfica y tenemos nuestro brazo robot. Vemos una posición inicial y vemos cómo él empieza a hacer la trayectoria desde el punto inicial hacia el punto final. Vemos entonces que lo hace efectivamente sobre el eje Z. Si nosotros quisiéramos cambiar el eje para hacer la trayectoria, vamos entonces a observar. Cambiaríamos, por ejemplo, para X. Volvámoslo a correr. Y vemos que tenemos el robot en la misma posición inicial y vemos que empieza a hacer un cambio, pero ya en este caso para el eje X. Vemos que ya no lo hace sobre Z, sino para el eje X. Vamos entonces a esperar que vaya haciendo esa trayectoria y ese movimiento. Y efectivamente lo finaliza. Si nosotros quisiéramos llevarlo a otra posición diferente inicial, pues cargaríamos unos datos diferentes, por ejemplo QK1, y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver entonces qué está haciendo acá en este momento la carga de los datos y vemos que en este momento nuestro robot se encuentra en una posición diferente porque le hemos dado unas coordenadas diferentes y empieza a hacer la trayectoria en X. Vemos entonces que así es como nosotros podemos construir el robot y hacer simulaciones de trayectorias. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.